Sí, hola, quiero explicar referente al PDF que subí. Es referente a introducción a las cónicas, ¿sí? Entonces, como introducción a las cónicas, yo explicaba, bueno, de hecho subí un video referente a eso, un video de YouTube, lo tomé de YouTube. Antes de comenzar con ese tema de cónicas, quiero aclarar lo siguiente, ¿verdad? De que las cónicas, bueno, que lo que dice aquí la definición, ¿verdad? Las cónicas se construyen de uno de los conjuntos de curvas más importantes de la geometría, ¿verdad? Y hemos utilizado distintas ramas de ciencia e ingeniería, ¿verdad? Aparte de eso, en el trabajo dice, presentado del lugar geométrico son muy importantes en la geometría analítica y se origina en considerar, dice, cortes en diferentes ángulos de un cono doble circular. Bueno, de hecho, no sé si leyeron ese texto. Lo que sí quiero explicar es de que una cónica son figuras que van en curva, ¿sí? Aquí pueden notar, esta se le conoce como también una cónica y se le llaman parábolas abiertas hacia el lado izquierdo, ¿sí? Donde se le conocen como focos, tienen un vértice y de hecho son funciones, ¿sí? Cada una de estas se van a comenzar a ver como funciones, ¿sí? Aquí dejo en el PDF dejo un contenido acerca de algo histórico, ¿sí? De un matemático griego. Bueno, esto no es relevante. Esto sí, determina el centro y radio de una circunferencia. Es lo que vamos a estar viendo, cómo determinar el centro de una circunferencia, cómo encontrar el centro de una circunferencia que no esté en el origen. Hay unos ejemplos acá. También dejé unos ejercicios o unos ejemplos de ejercicios en ese mismo PDF. ¿Sí? Bueno, eso es lo que a esto me refería, a cónica, ¿sí? A este tipo de funciones. En el ejercicio 1 aparece esa función igual a 0. Entonces nosotros le podemos llamar a esto funciones, ¿sí? Entonces, en base a esto es lo que vamos a comenzar nosotros a estudiar, ¿sí? Lo que son las cónicas. En este PDF hay algunos ejemplos de ejercicios de referencia a lo que es una cónica. Más que todo acá se menciona de la circunferencia, que es lo que usualmente es lo que más se ocupa. También tenemos otro, aparte de circunferencia, hay otros ejemplos referentes mismo a cónicas. De hecho, voy a ver si puedo graficar en GeoGebra para que ustedes puedan notar. Bueno, para continuando tenemos GeoGebra, la aplicación que utilizaremos. Bueno, lo que es una cónica. Fíjense en lo que vamos a hacer. Vamos a escribir x al cuadrado. ¿Y qué obtenemos cuando tenemos x al cuadrado? Obtenemos lo que se le conoce como parábola, ¿sí? Entonces, si tenemos x al cuadrado, si la f de x, o sea, la función es igual a x al cuadrado, obtenemos lo siguiente. La parábola va abierto hacia arriba, ¿sí? Entonces, podemos notar donde la parábola se habla hacia arriba y también hay que notar lo siguiente, ¿verdad? Supongamos que le agregamos un valor, puede ser 1. ¿Qué sucede cuando le agregamos el valor 1? ¿Sí? Cambia. Si ustedes, vamos a ampliar un poco más la imagen. Y el punto de corte, o sea, el vértice, sería en 1. Porque si x al cuadrado vale 0, f de x, o sea, f de x igual a y, va a valer 1, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo en vez de escribir 1 le escribo 5? Su vértice va a ser en 5, miren. Sigue siendo la misma parábola, solo va cambiando el número que, bueno, se le conoce como constante, ¿sí? Eso puede cambiar, puede ser, también lo puedo escribir como negativo, menos, ¿qué? Menos 4, menos 4. Observemos que pasa en menos 4 y efectivamente
tenemos un corte en 4, ¿sí? Se le conoce como el vértice, en 0,4, ¿sí? Si x al cuadrado vale 0, lleva a valer menos 4. De igual forma, eso también puede cambiar. Podemos decir también si x es negativa, ¿verdad? X al cuadrado es negativo, va a cambiar lo que es la abertura, ¿sí? Va a abrir hacia abajo, observen. Entonces tenemos lo siguiente, tenemos cuando es positiva, abre hacia arriba y cuando es negativa, abre hacia abajo. Observen, tenemos la gráfica de color morado, es cuando es positiva, ¿sí? Esta, miren, cuando es positiva y cuando es negativa, x al cuadrado. Ese se le conoce como parábola, ¿sí? Puede suceder que cortan el eje X, en este caso no corta el eje X. El eje X es todo lo que se le conoce como lo horizontal del plano y lo vertical se le conoce como la axis, ¿sí? Es el eje Y. Entonces puede cambiar, ¿verdad? Les explicaba que si le agregamos un número acá y acá le agregamos otro número, menos 6 digamos, menos 6. Entonces pueden pasar estas cosas, ¿sí? Al final vemos que se nos forma lo que es una famosa cónica. A esto se le llaman como las cónicas, ¿sí? En el caso de la parábola, ¿sí? Podemos tener el caso de una parábola. Se abre hacia arriba o hacia abajo. Tenemos este caso, ¿sí? De la figura gris. Y tenemos el otro caso con la figura morada, ¿sí? Ahora de igual forma, esto también se puede aplicar para lo que es una circunferencia. Vamos a Vamos a borrar esta y vamos a escribir lo siguiente: x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Tenemos una circunferencia, ¿sí? De radio 1 o igual a 5, va aumentando, o igual a 6 o igual a 10, ¿sí? Entonces va cambiando su tamaño. De igual forma, si está centrada en el origen, puede ser que cambie, ¿sí? Podemos tener este caso que sea 2, ¿sí? Ya su abertura ya no es de circunferencia, parece más una elipse. Esa es otra cónica, la elipse, miren. Estas ya son elipses, ya no son circunferencias, ¿sí? Podemos hacer que se expanda un poquito más. De 51 y se expande más, ¿sí? A estas se les conocen como elipses, ¿sí? Puede ser que su abertura sea hacia los lados o puede ser también que sea hacia arriba. Eso va a depender de los valores que tomen los coeficientes de cada uno de ellos, ¿sí? Ese se le conoce como la famosa elipse. Teníamos la circunferencia, bueno, de la elipse nace la circunferencia, ¿verdad? Y donde es igual a es un radio. ¿Qué pasa si aquí el radio es negativo? Eso creo que no tiene solución porque no pertenece al campo del eje de los reales, ¿sí? Ya entraría a un área que se llaman números complejos. Entonces no está definido cuando es negativo. Eso es como una introducción a los temas que vamos a estar usualmente viendo, ¿sí? Tenemos la circunferencia, teníamos lo que le conocía como una parábola, ¿sí? Perdón, aquí me equivoqué. Una elipse que puede hacer que abra hacia los laterales o, o se pueda expandir, ¿verdad? Hacia arriba, ¿sí?
pueden notar la diferencia de tal elipse, ¿sí? Otro ejemplo de las mismas cónicas que vamos a estar estudiando serían, bueno, tenemos también lo siguiente, tenemos las famosas hipérboles. Vamos a ver, vamos a igualarlo a 1 también. Estas se le conocen como cónicas o hipérboles, ¿sí? Podemos tener este caso, podemos hacer que vale 15, se puede ser que sean más abiertas, ¿sí? ¿Sí? O podemos hacerla más pequeño, podemos hacerle que valga 1/2, ¿sí? Esas son las famosas cónicas. Podemos hacer que su abertura sea un poco más abierta o más cerrada, depende de los valores que le demos, ¿sí? Tenemos este caso. Podemos acá poner un 2 y va a variar, ¿sí? Ya no se ven tan abiertas, ¿sí? Entonces se le conocen como las famosas hipérbolas. Son conocidas como la hipérbola. Y su cónica o su función o la canónica de esa función es mejor conocida como esta, ¿sí? Entonces teníamos 3 figuras, ¿verdad? Teníamos esta, tenemos x al cuadrado, bueno, podemos decir x al cuadrado, que era una circunferencia, igual a 1, como ejemplo. También teníamos lo que es una parábola, ya sea hacia arriba, ¿sí? O hacia abajo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué más teníamos? Lo que le conoce como una, como lo que es ¿cómo se le llama? Como la elipse, una elipse. Vamos a darle un nombre, un valor. Vamos a igualarlo a 4, ¿sí? Y tenemos eso, ¿sí? Entonces tenemos 3 figuras, ¿sí? Tenemos 3 figuras. Vamos a agrandar un poquito bueno, ahí está bien, ahí creo que sí se logra notar. Tenemos 3 figuras, ¿sí? Y en esas 3 figuras tenemos, vamos en el orden que comenzamos. Tenemos este, quitamos este, quitamos este. La parábola se abre hacia arriba es positiva, ¿sí? Si abre hacia abajo es negativa. Entonces tenemos lo que son parábolas, ¿sí? Entonces se les conocen como parábolas. Tenemos lo que es una circunferencia. Eso puede variar su radio, decíamos, puede ser más grande, más pequeño. Ahora, si nosotros observamos, si cualquiera de las dos variables x al cuadrado y al cuadrado tienen un coeficiente, se le vuelven elipses, ¿sí? Ya sean horizontales o verticales. Eso va a depender de los valores que tomen. En este caso, como y toma valores, o sea, toma el coeficiente de y al cuadrado es 5, pues si ustedes pueden ver, se alargan, ¿sí? Se hacen sobre los laterales del eje X. Eso también puede cambiar para los laterales de forma horizontal, ¿verdad? Vamos a estar haciendo un poco de la elipse y de la circunferencia, ¿sí? Que son cónicas. Y una que es usual, que es la que más se utiliza, es la hipérbole, que es muy parecido a la elipse, ¿sí? Entonces tenemos estas 3 cónicas positivas. Tenemos estas figuras, ¿sí? Se le conocen como las cónicas. Entonces, volviendo a eso, nosotros podemos encontrar ya sean los radios, los focos, como introducción, ¿verdad? Los vértices, los puntos de corte con el eje X, todo eso es lo que vamos a nosotros a estudiar en esta unidad 3, ¿sí? Esa es como una introducción al tema que vamos a estar viendo. Entonces decíamos que volviendo al tema, al caso, acá aparecían algunas ideas o unas fórmulas o ejemplos
de cómo se resuelven las cónicas, ¿sí? Pero esta es como la introducción. Ya creo que dejando a un lado eso de la unidad 2 y entraríamos a esta sección, ¿sí? Donde vamos a estar estudiando los tipos de cónica. Bueno, creo que con esa explicación bastaría la introducción de esta unidad y bastaría nada más que eh, sería ya ir trabajando, bueno, vamos en la próxima clase que dé, vamos a estar dando unos ejemplos de que qué son, bueno, para ya cortar con el tema de los ángulos y referente a los cortes, para comenzar ya a estudiar este tema de cónicas. Así que creo que ahí está el PDF en la plataforma para que ustedes lo puedan estudiar y ver. Gracias.